Desde hace años me he acostumbrado a caminar por los pasillos de la empresa como si fueran una extensión natural de mi propio cuerpo. A mis 35 años, después de incontables noches sin dormir, decisiones difíciles y sacrificios personales que muy pocos conocen, he llegado a dirigir una de las firmas más grandes del sector. Muchos creen que mi vida es perfecta, impecablemente construida sobre orden y éxito. Pero nadie imagina la soledad silenciosa que a veces se esconde detrás de la mujer firme que firmaba contratos a las 5 de la mañana y regresaba a casa solo para mirar el techo como si buscara alguna respuesta que nunca llegaba. Aquella mañana empezó como todas las demás, pero con un leve presentimiento que no logré identificar. Tenía programadas varias entrevistas para un puesto junior, uno de esos trabajos que generalmente dan sus primeros pasos a jóvenes recién salidos de la universidad. Rara vez yo misma participaba en esa selección, pero algo me impulsó a hacerlo. Tal vez había sido mi asistente quien insistió, diciendo que algunas de las solicitudes eran prometedoras. Tal vez fue simplemente ese instinto que a veces me guía sin explicación. Cuando él entró en la sala de reuniones, no supe si fue el leve sonido de sus pasos o la naturalidad con la que evitó mostrar nervios. Tenía 25 años, lo mencionó con una voz tranquila, casi neutra. Su currículum era tan corto que la entrevista debería haber terminado en 10 minutos. Sin experiencia, sin proyectos relevantes, sin nombres importantes que lo hubieran respaldado. Un estudiante común que buscaba su primera oportunidad. Sin embargo, había en él algo extraño, una especie de calma interna que contrastaba con su juventud. La mayoría de los nuevos candidatos llegaban demasiado tensos, casi temblando, intentando impresionar. Pero él no. Ni siquiera parecía intentar causar buena impresión. Me escuchaba con atención, asentía de vez en cuando y observaba la sala como si todo fuera suficientemente familiar. Eso fue lo que me desconcertó. Porque, a diferencia de todos los demás, él no parecía querer agradarme. Y en mi posición, estoy demasiado acostumbrada a que todos quieran hacerlo. Quizá por eso, cuando terminó la entrevista, tomé la decisión sin pensarlo 2 veces. Lo contraté. Mi equipo quedó sorprendido. Era evidente que había mejores candidatos, más capacitados, con títulos y cursos interminables. Pero nada de eso me importó. Era él a quien quería ver caminar por esos pasillos, y fue él quien recibió la carta de bienvenida al equipo. El primer día llegó puntualmente, con una carpeta sencilla bajo el brazo. Desde mi oficina, a través de los cristales polarizados, lo observé mientras mi asistente le mostraba su escritorio. Parecía tan seguro y al mismo tiempo tan ajeno a todo, que por un breve instante me descubrí conteniendo el aliento sin razón aparente. Me molestó haber reaccionado así, como una adolescente, porque no es lo que soy. Yo soy control, precisión, orden. Pero la sensación fue real y la reconocí de inmediato, aunque intenté ocultármela incluso a mí misma. Me di cuenta de que él no se esforzaba por llamar la atención de nadie. Escuchaba, tomaba notas, trabajaba con serenidad, como si estuviera acostumbrado a comprender el funcionamiento de cualquier sistema sin mayor dificultad. Los demás empleados lo observaban con discreción, algunos comentaban su apariencia, otros su silencio. Pero él parecía no percibir nada de eso. Había una distancia invisible entre él y el resto del mundo, una especie de muralla que mantenía a todos fuera, incluida yo. Y eso, me irritó. Durante años había dominado la habilidad de leer a las personas, de anticipar sus reacciones, de identificar sus debilidades y fortalezas en cuestión de minutos. Pero con él no era así. No lograba descifrar nada. Ni entusiasmo, ni miedo, ni interés. Era como una hoja en blanco que, paradójicamente, parecía ocultarlo todo. Esa dificultad para entenderlo se convirtió en una especie de obsesión silenciosa. Empecé a notar detalles que jamás me habría permitido observar en otros empleados. La forma en que fruncía las cejas cuando algo le parecía ilógico. Cómo ordenaba meticulosamente sus documentos. El modo en que apoyaba la mano derecha sobre el escritorio cuando necesitaba pensar. Y especialmente la naturalidad con la que evitaba mi mirada cada vez que yo pasaba cerca. Ese último gesto fue el que más me desconcertó. No era timidez. No era respeto. Era como si yo no significara nada para él. Y eso, me tocó de un modo inesperado. Yo, la directora general,
la mujer que había aprendido a no permitir que nada la afectara, me descubrí observándolo más de lo que era razonable. Me sorprendí reacomodando reuniones para pasar cerca de su sección. Y cuando lo veía concentrado, totalmente absorto en su tarea, una inquietud suave pero persistente recorría mi cuerpo, recordándome que hacía demasiado tiempo que nadie despertaba en mí ese tipo de reacción. Incluso intenté ignorarlo. Me repetí cientos de veces que no debía prestarle atención, que era un empleado más, que yo no tenía edad, ni tiempo, para dejarme llevar por sensaciones tan inútiles. Pero cada vez que veía su expresión imperturbable, esa calma tan suya, algo dentro de mí parecía perder el equilibrio. Y lo peor llegó al darme cuenta de que, aunque yo me había fijado en él desde el primer instante, él no parecía haber notado mi existencia más allá de la relación laboral. No buscaba mi aprobación, no me observaba, no reaccionaba ante mi presencia. Ni un solo gesto, ni una sola señal. Era como si para él yo fuera simplemente, la directora, una figura distante que no despertaba en él ni curiosidad ni respeto especial. Solo alguien más. Esa indiferencia, fría y perfectamente estable, fue lo que realmente me atrapó. Porque yo estaba acostumbrada a miradas que se desviaban, a gestos nerviosos, a sonrisas interesadas, a intentos torpes por sobresalir frente a mí. Pero él, nada. Era un abismo sereno. Comencé a crear motivos para acercarme a su área. Revisaba informes que no necesitaban revisión, pedía actualizaciones innecesarias, inventaba consultas técnicas para escuchar su manera de explicarse. Y en cada encuentro, su tono de voz era siempre el mismo, respetuoso, correcto, neutral. Sin tensión, sin excesos, sin intención de agradar. Era imposible saber si yo le gustaba, si le resultaba indiferente o si simplemente evitaba cualquier tipo de reacción personal. Y esa incógnita se transformó en la chispa que alimentó mis pensamientos más de lo debido. Con el paso de los días, esa distancia que él mantenía se volvió para mí una especie de reto involuntario. No un desafío explícito, sino un enigma que me atraía sin permiso. Yo, que siempre había sabido manejar cada situación, empecé a sentir que por primera vez en mucho tiempo había algo que escapaba por completo de mi control. Y aunque intentara disimularlo, sabía perfectamente que mi interés por él ya había cruzado una línea invisible. Hubo un momento particular que aún recuerdo con claridad. Era tarde, casi la hora de cerrar la oficina. La mayoría de los empleados ya se había marchado. Yo caminaba hacia el ascensor cuando lo vi, completamente concentrado, sin darse cuenta de que todos se habían ido. La luz cálida de la lámpara de escritorio iluminaba su perfil, y por un instante vi en él una combinación de serenidad y determinación que me resultó extrañamente hermosa. Me quedé observándolo unos segundos, demasiado largos para justificarles a cualquiera. Y justo cuando di un paso hacia atrás para marcharme, él levantó la cabeza y me vio. No hubo sorpresa en su rostro, ni incomodidad. Solo un leve asentimiento, breve y distante, como si yo fuera una sombra pasajera. Y luego volvió a su trabajo sin más. Aquel gesto minúsculo, esa falta total de impacto, me atravesó con más fuerza de lo que debería. No supe si me molestó o si me atrajo más. Tal vez ambas cosas. Pero esa noche, al llegar a mi apartamento vacío, su imagen frente a la lámpara se repetía una y otra vez en mi mente. Me encontré pensando en él más de lo prudente, más de lo razonable, más de lo permitido, y más de lo que yo misma estaba dispuesta a admitir. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Sabía que permitir que un joven empleado sin experiencia ocupara ese espacio en mis pensamientos era un riesgo para mi equilibrio, para mi imagen, para todo lo que había construido durante años. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese riesgo no me generaba miedo, sino curiosidad. Una curiosidad que cada día crecía un poco más. Y que pronto, muy pronto, me llevaría a un punto del que ya no habría vuelta atrás. Cuando finalmente lo llamé a mi oficina aquella tarde, lo hice sin el disfraz de excusas que me había acompañado durante semanas. No había proyecto alguno, no había informes pendientes. Solo estaba yo, enfrentando por primera vez la verdad que llevaba tanto tiempo ocultando incluso de mí misma. Él entró con la misma serenidad de siempre, como si nada pudiera alterarlo, y durante unos segundos me limité a observarlo en silencio. Era extraño cómo alguien tan joven podía generar en mí una mezcla tan intensa de inquietud y calma al mismo tiempo.
Me preguntó si necesitaba algo. Esa simple frase, dicha con un tono tan neutro, me golpeó con fuerza. Porque sí, necesitaba muchas cosas, demasiadas quizás, pero ninguna de ellas podía decirse en voz alta. No podía permitirme que una sola palabra escapara con más peso del debido. Así que solo respiré hondo y lo invité a sentarse, intentando mantener la compostura. Le hablé de su trabajo, de su progreso, de su manera silenciosa pero eficiente de desenvolverse. Él escuchó sin interrupciones, con esa atención tranquila que ya conocía demasiado bien. Y cuando terminé, levantó los ojos hacia mí por un instante apenas más largo de lo habitual. Fue suficiente para que algo dentro de mí se estremeciera. No era interés. No era rechazo. Era una especie de reconocimiento silencioso, como si por fin hubiera visto más allá del título que llevaba. Quise decir algo más, algo que explicara todas esas horas en las que lo había observado desde lejos, todos esos pensamientos que me perseguían incluso cuando intentaba ignorarlos. Pero las palabras no salieron. Y tal vez fue mejor así. Tal vez no estaba destinada a confesar nada. Él se levantó para marcharse, creyendo que la reunión había terminado, pero antes de llegar a la puerta se detuvo. No se giró del todo, solo lo suficiente para que su voz sonara distinta, menos distante. Dijo que agradecía la oportunidad, que sabía que alguien como él no solía recibirla. Y añadió, con una calma que me dejó sin aliento, que valoraba mi confianza. No era una declaración. No era una señal. Pero fue la primera vez que percibí una grieta, mínima pero real, en aquella muralla que siempre lo rodeaba. Cuando salió, la oficina se sintió más vacía de lo habitual. Me quedé de pie frente a la ventana, observando la ciudad caer bajo la lluvia, preguntándome en qué momento exacto aquel joven sin experiencia había logrado ocupar un espacio en mi vida que no planeaba abrir para nadie. No obtuve respuesta. Solo supe que algo había cambiado, de manera irreversible y silenciosa. Y aunque él no me pertenecía, y quizás nunca lo haría, aquella pequeña grieta, ese gesto, esa frase, esa mirada que duró un segundo demasiado largo, quedó grabada en mí como una historia que apenas empezaba a escribirse, aunque su continuación nunca se contara en voz alta.